Georgias, marzo de 1982. Un grupo de trabajadores de una empresa argentina desembarca en las islas para efectuar el desmantelamiento de una vieja factoría ballenera. Inglaterra considera ilegal el desembarco. La Argentina desestima las protestas británicas. Este episodio constituiría el detonante inicial de la grave crisis entre la Argentina y Gran Bretaña y sus aliados. Contradictoriamente a las protestas del gobierno británico, la firma Sorensen había autorizado el desmantelamiento de su factoría y dado aviso a la gobernación inglesa en las Malvinas. Por su parte, la Cancillería británica había autorizado mediante el documento correspondiente la presencia de los operarios en territorio de las Georgias. La amenaza británica de desalojar por la fuerza al contingente de operarios sin duda constituía un acto de violencia y el gobierno argentino decidió responder con firmeza. En la fría mañana del 2 de abril de 1982, la Argentina ponía en marcha el operativo Rosario. Su destino, recuperar las Malvinas. Mi nombre es Tulio Fraboski, soy integrante y referente del campamento que está instalado hace 10 años en Plaza de Mayo, en búsqueda de lo que nos corresponde, que son los honores y todo lo que eso implica por haber participado del conflicto bélico del Atlántico Sur en el año 1982. Yo el año anterior había terminado el colegio, yo era clase 63, o sea, somos los más chicos del conflicto. Terminé en diciembre y en marzo por el sorteo me incorporaron a lo que en ese momento se llamaba, ya no existe más, que es el servicio militar obligatorio, o la colimba. A mí me tocó en ejército, en una compañía que estaba en Villa Martelli. Era una compañía de 150 hombres, era un batallón de logística en donde se trabajaba con puentes de un armado rápido para montar sobre puentes o en situaciones eventuales de conflicto. Tuvimos un mes de instrucción, que son un poquito más, 35 días de instrucción, y en abril, cuando se toman las islas, que era el primer día franco nuestro, o sea, la primera salida de la unidad, llegamos hasta la puerta y bueno, ahí fue la sorpresa, digamos, de que nos avisan a la mañana que no nos van a dejar salir, que vamos a quedar acuartelados, retenidos en la unidad, porque las Fuerzas Armadas habían tomado las Islas Malvinas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, todo el mes de abril, se fueron sucediendo una serie de hechos por los cuales nadie tenía la certeza de que los británicos, o por lo menos a nosotros no nos contaban, de que los británicos iban a disputar militarmente el territorio recuperado por Argentina. Pocos días después, marchando al ritmo del tema de la ópera rock No llores por mí, Argentina, las tropas británicas se embarcaban rumbo al Atlántico Sur a luchar por unas tierras desconocidas que no les eran propias. La expectativa mundial centraba su atención en el Atlántico Sur. Las Islas Malvinas, un lejano territorio austral, recuperado por los argentinos, casi desconocidas para el mundo, provocaban la reacción de la corona británica. Inglaterra, sede del colonialismo contemporáneo, reaccionaba violentamente ante la acción reivindicadora de un país sudamericano, la Argentina. La decisión del gobierno inglés era irreversible: desalojar a los argentinos de las islas a cualquier costo. Para casi todos los que han sido llevados al sur antes del 1 de mayo,
la premisa para casi todos ellos era: ustedes van a ocupar un determinado puesto de combate o de defensa, pero eventualmente las cosas, la diplomacia lo va a resolver. Nosotros salimos después de ese mes de tire y aflojes, el 3 de mayo, en un convoy de camiones hacia Comodoro Rivadavia, con la guerra ya desencadenada, o sea que la situación bélica era irreversible y lo que implicaba el traslado nuestro en ese momento era absolutamente distinto a lo que les había sucedido a todos los que habían ocupado un lugar antes de esa fecha, ¿no? El conflicto bélico del Atlántico Sur, que no es mal llamada Guerra de Malvinas, porque en realidad todo el mundo circunscribe la problemática en las islas y en realidad el territorio en conflicto fue mucho más amplio y muchas más las zonas a defender. Las Islas Malvinas eran el objeto, digamos, en disputa, pero el mar circundante y una franja de la costa en el continente que fue desde Trelew hasta Río Grande, fue una zona de guerra también. Por lo pronto, los aeropuertos que allí funcionaron, que se llamaron bases aéreas militares, y desde esos lugares la flota británica fue únicamente atacada y dañada, con lo cual eran blancos de guerra naturales para Gran Bretaña y por eso los tuvimos que defender. Ingleses e argentinos com o dedo no gatilho. A Guerra das Malvinas pode recomeçar amanhã às 8 em ponto da manhã. Foi o prazo que a Inglaterra deu para a Argentina desistir das ilhas. Se não sair acordo daqui a 12 horas, os navios ingleses começam o bloqueio total das Malvinas. Vão bombardear todo navio e todo avião que passar por lá. O jornal New York Times diz hoje que os ingleses já desembarcaram nas Malvinas. Segundo o jornal, os ingleses desembarcaram em pontos isolados da Malvina Oriental. O comando estaria preparando o ataque final. Os submarinos ingleses já vigiam as bases navais argentinas no continente. Os aviões ingleses também podem atacar as bases aéreas no litoral, como a de Comodoro Rivadavia, onde está concentrada a maior parte da Força de Defesa Argentina. Lá em Comodoro Rivadavia, os argentinos estão em alerta máxima. Esa fue la parte que nos tocó a nosotros. Nos desplegaron en la Patagonia, como a la gente que se fue desplegada en Malvinas, y nos ordenaron la defensa de esos aeropuertos o la logística, en algunos casos como en el nuestro. Yo daba defensa, pero también hacíamos la carga de los aviones Hércules desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, que fue la base aérea militar Comodoro Rivadavia. Generalmente los primeros días de mayo se hacía de día, pero a partir de mediados de mayo, en la medida en que los británicos fueron ciñendo la zona en la que, digamos, la zona de exclusión se fue ciñendo sobre Malvinas y la flota acercándose cada vez más y teniendo más control aéreo los británicos, la llegada de los Hércules, en particular ese trabajo nuestro, se hacía más difícil y por eso se empezó a hacer de noche. Casi en general en horas nocturnas, eran misiones secretas, porque eso le daba más chances al avión de poder llegar a destino sin que hubiera interferencia por parte de los británicos, del bloqueo aeronaval. Así que, por ejemplo, nuestra situación siempre fue de alistamiento por eventuales desembarcos británicos en el continente, pero en particular se nos llamaba a cualquier hora, generalmente en horas nocturnas. Siempre estuvimos vestidos durante todo el conflicto, no nos cambiamos la ropa durante 30 días, teníamos la barba crecida, no nos habíamos bañado. La situación de alistamiento fue permanente por el riesgo de ataque, y en esas condiciones nos calzábamos el casco, íbamos con los 180 proyectiles encima y el fusil en la espalda a cargar aviones al aeropuerto, porque había un riesgo altísimo de ataque a la base en cualquier momento. Podía ser el momento en el que nosotros estuviéramos cargando los aviones. Por eso
era una carga de aviones, pero no una carga hecha por civiles, porque no había civiles, o sea, era todo personal militar que estaba afectado a una operación de guerra. Y tan es así que el aeropuerto estaba perimetralmente custodiado por baterías antiaéreas, campos minados, hombres en trincheras, y nosotros dentro del aeropuerto trabajando con una supuesta seguridad por lo pronto en llegadas terrestres, pero el riesgo también existía sobre la base en términos de que los comandos británicos del SAS podían simular vuelos propios con aviones Hércules y aterrizar en la base ellos y generar un caos en minutos. Así que ese era el estado en el que nosotros trabajábamos noche a noche. El veterano británico de la Guerra de las Malvinas reconoció que Reino Unido tenía planes de llevar adelante incursiones armadas en el continente sudamericano. Esta declaración aparece días después de que los familiares de los soldados argentinos caídos en el archipiélago visitaran sus tumbas, que por primera vez en casi 36 años llevan sus nombres. Las Fuerzas Armadas durante el conflicto nunca hicieron la diferencia y de hecho todas las unidades afectadas al conflicto, tanto en Malvinas como en el mar, como en la costa del continente, están todas involucradas dentro del informe Rattenbach. Estamos todos dentro de libros de guerra, o sea, estamos participando de lleno en el conflicto en una zona de riesgo de combate, o sea que la diferencia con ellos no existe. Por lo pronto, en cuanto a lo que pudo suceder y no a lo que finalmente termina sucediendo, pero el riesgo de combate justamente está evaluando lo que puede suceder con los combatientes. Can you tell us what he said, Major? What he has said is that negotiations will start tonight. Although there appears to be a ceasefire at the moment and the Argentinian forces in the Falklands have appeared to have surrendered, this does not necessarily mean that the forces in the mainland Argentine will necessarily stop fighting. Therefore, we will have normal CAP, that is air cover, combat air patrols, and we should take the normal precautions against being caught by surprise or whatever. De alguna manera, tendría que todo el mundo entender que Gran Bretaña, para recuperar las islas, perfectamente pudo, porque estaba previsto por Gran Bretaña y por la inteligencia militar propia, pudo bombardear todas esas bases continentales, o algunas, y no desembarcar en las islas y simplemente esperar a que la tropa de Malvinas se rindiera porque no le llegaban suministros bélicos, ni de vestimenta, ni de alimento. Y con lo cual hoy, según el criterio que aplican, yo hoy sería combatiente y los de la isla no. Entonces es una sinrazón por donde se lo mire. Fueron 50 días de tensión permanente, no de miedo permanente, pero sí de tensión. Y te agota, te desgasta, te hace bajar de peso, te preocupa porque no sabes qué pasa el otro día o qué pasa esa tarde. Te acordás mucho de la familia, no te acordás nada de los símbolos patrios. Y el día de la alerta roja, a diferencia de muchas otras veces en las que sí sentí miedo, por ejemplo en guardia frente al mar o en la carga de los aviones, el día de la alerta roja no sentí miedo, fue muy acelerado todo, medio con el corazón que te late a 1000 por hora. Estábamos, como siempre, en descanso. En este caso yo estaba durmiendo, pero completo, con el uniforme de combate completo, sin el casco colocado, por supuesto. Nos pusimos el casco, nos armamos, salimos del bivac donde estábamos. Comodoro Rivadavia estaba totalmente a oscuras. Es muy probable que esa alerta roja, porque hubo dos, esa alerta roja fue una muy larga, que habrá durado como 1 hora y media, por lo menos. Lo único que se veía era un helicóptero volando por arriba de la ciudad, una lucecita de un helicóptero que entiendo era propio. Nos cargaron en camiones, seríamos unos 3 o 4 camiones, unas 20 personas, 20 soldados, y el teniente primero Martínez nos llevó al aeropuerto. Obviamente lo íbamos a ir a defender, yo no tenía ninguna duda que íbamos a eso, pero en los camiones nadie hablaba.
íbamos en silencio, pero no recuerdo, me acuerdo perfectamente del hecho, pero no recuerdo haber tenido miedo en esa situación. En realidad era como una cosa de que sea lo que Dios quiera y que, bueno, que termine rápido. Y llegamos al aeropuerto, se pidieron órdenes ahí en la entrada, nos quedamos en espera como unos 15, 20 minutos. El oficial bajó a la brigada, entró, le dieron órdenes y a la media hora nos volvimos y nunca más nos contaron nada. Pero esa noche en cabecera de pista se tiroteó personal de Fuerza Aérea con comandos británicos y mataron a un británico y tomaron prisioneros. Pero es algo que las Fuerzas Armadas por ahora no declaran como que existió. Pero sí pasó porque esa noche el libro de guerra de la unidad y los diarios, el parte diario de radar detectó tres helicópteros enemigos llegando del sur. En términos técnicos se llama radial 180, o sea que venían del lado de Caleta Olivia 3 helicópteros británicos y no solo se apagó todo Comodoro y la base, sino que salieron aviones propios a enfrentarlos. Así que esa noche hubo baile sin lugar a dudas. Yo no terminé en combate, pero eso es lo que me tocó a mí. Después de Malvinas hubo un silencio fabuloso. Vinimos tanto como la gente de Malvinas bajo camiones tapados. No hubo contacto con la gente que nos arengaba mientras que íbamos al sur. Se nos trajo a las unidades y se nos devolvió a cada uno a su casa. Y a la vuelta se sucede una cuestión que yo creo que no conté nunca. Y fue que mi vieja, fue tanta la tensión durante 40 y pico de días que estaban enfermos todos en mi casa, ella, mis hermanas. Había correo de cartas, pero no llegaba con la inmediatez y mucho menos con la inmediatez de hoy. Así que durante todo ese tiempo no hubo buena comunicación hasta que volví a Buenos Aires y nos permiten a cada uno volver a nuestras casas, bajo la premisa siempre de no contar nunca lo que habíamos hecho, lo que habíamos cargado. Tampoco lo podíamos describir en las cartas. Para las Fuerzas Armadas nosotros somos parte de la masa combatiente. Tan es así que nuestros 17 compañeros muertos en la costa de la Patagonia son reconocidos por haber sido combatientes y eran de nuestras mismas unidades. O sea, en vida se los consideró combatientes, se produce la baja y esas 17 bajas, que son de las 3 Fuerzas Armadas, por la muerte justamente los elevan a la nómina de héroes nacionales que integran hoy que figuran en el cenotafio de Plaza San Martín o de Darwin. Así que si nuestros compañeros muertos fueron combatientes en vida, nosotros no somos menos. En realidad las Fuerzas Armadas tuvieron visiones diferenciadas en función de la gente de cada una. Por ejemplo, para que tengan una idea, todo el personal de Fuerza Aérea que estaba en la base donde yo operé, donde operó mi sección, nuestra sección, que era de Ejército, todo el personal de Fuerza Aérea es excombatiente, reconocido por la Fuerza Aérea, avalado por el Ministerio de Defensa y entregado el diploma y la medalla a los combatientes que se dio en Malvinas en esa base, a los de Fuerza Aérea. Y eso lo firma y lo refrenda el Ministerio de Defensa, que sabe que había personal de Ejército en el mismo lugar. Entonces acá hay un problema serio, acá hay un problema grave porque no hay igualdad ante la ley. Y a esa gente no le dieron beneficios, le dieron la medalla del Congreso, que es lo que anhelamos, en primer lugar. Después todo lo que conlleva ese honor, porque si sos combatiente es porque te expusiste en el conflicto, y si te expusiste, de alguna manera la normativa prevé una pensión honorífica de guerra, porque es una especie de reaseguro, es un seguro de vida que cada uno de nosotros tuvo que tener durante el conflicto, porque en realidad nos expusieron a los 18 años y podríamos no estar.
pero lo cierto es que a posteriori de eso, toda la normativa que se fue disponiendo, toda nos alcanzó. Toda, estamos incluidos en todas las leyes que fueron surgiendo del Congreso, salvo el decreto 509 y la modificatoria de una ley en particular que es la 23848. A partir del año 88, con un decreto del presidente Alfonsín, que yo entiendo que o bien Alfonsín no supo lo que firmó, quiero pensar que es eso, ¿no? Que no supo lo que firmó, quiero pensar eso de un presidente, porque en definitiva en ese decreto se tergiversa la verdadera jurisdicción del teatro de guerra original, porque TOAS, que es a donde todo el mundo que participó del conflicto estuvo, salvo los que han estado en el TOM, que solamente ocuparon por un día y medio o 2 días las Islas Malvinas en el recupero de las islas, pero ese teatro de guerra cesó, se desactivó el 7 de abril. Y el grueso de la gente que ocupó Malvinas a partir de esa fecha entró a lo que hoy se llama TOAS. Y ese TOAS fue nada más que un espacio aeronaval, o sea, su jurisdicción fue mar y alcanzó las costas del continente y de las islas por igual, porque se preveía una batalla entre aviones basados en continente y la flota británica. Pero lo que hace el decreto de Alfonsín es resguardar dentro de su jurisdicción el territorio de Malvinas para poder otorgar a los combatientes de la isla beneficios a diferencia de lo que hace con la gente del continente. Pero hasta la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional los requisitos que hoy nos exigen a nosotros. Por ejemplo, haber entrado efectivamente en combate, que es una premisa que no existe en ningún lugar del mundo, porque un combatiente no es quien termina abriendo o recibiendo fuego, sino todo aquel que se expone al combate. Tan es así que en Malvinas fueron llevados unos 13.000 hombres y definitivamente entran en combate directo 3.500, 4.000, y el resto hoy están reconocidos, y en el mar, salvo el Belgrano o algún otro barco que haya, como el Sobral o como el submarino Santa Fe, así casos puntuales, el resto de la flota está reconocida y nunca se cruzaron con ningún barco británico. Así que no entiendo por qué la diferencia con nosotros. Ese requisito es inconstitucional y por eso no lo debieran aplicar. Nosotros estábamos en una burbuja, aislados de la gente de Comodoro, y en la medida de lo posible tratar de pasar desapercibidos con todo el trabajo que nosotros desplegamos ahí. Siempre nos movíamos a oscuras, y yo recuerdo ver películas de guerra con mi papá de chico, y al verlas en televisión yo me imaginaba que la guerra era de día y en realidad Comodoro en guerra fue todo de noche. En particular recuerdo una noche, las sensaciones de miedo en el sur eran constantes, sobre todo cuando hacíamos guardia en el sur o cuando íbamos al aeropuerto a trabajar de noche, porque se sentía como ese peso, como una tensión permanente. Pero eso te lo recuerdo con miedo. Pero la noche de la alerta roja de Comodoro fue algo distinto. Por ahí, todo lo que te he contado de Comodoro, de la carga de aviones y todos los detalles que yo puedo dar, me los trajo a la memoria un amigo, porque yo en realidad tengo una especie de amnesia de todo el sur. Solamente lo recordé un día que iba con la bicicleta al edificio Libertador y de repente eran las 3 de la tarde y estaba en la avenida Madero y se me hizo todo de noche y había aviones Hércules y yo estaba otra vez, volví 30 años para atrás y la verdad que pensé que me estaba volviendo loco porque de repente se hizo de noche y los camiones de la avenida Madero eran aviones Hércules y nunca me había pasado en 30 años, así que me subí a la vereda, me relajé un poquito y dije, ¿qué me pasó? Porque era una cosa absolutamente rara, me trastocó. Y traté de ver algún avión, algo que me hubiese traído otra vez el pasado que estaba adentro y que no me acuerdo si hoy tengo que describir lo que yo hacía en la base solamente por los dichos de mis compañeros, ¿no?
Y lo cierto es que lo único que vi a la derecha, para el lado de la Casa Rosada, era el helipuerto de la presidenta con el avión blanco de ella. Y estaba estacionado, pero con las aspas girando. Dije yo, en la 9ª Brigada no había visto prácticamente helicópteros, porque de hecho no veíamos nada, porque cuando nosotros cargamos los aviones, nos llevaban de la mano adentro de la base, íbamos toda la sección de 25 o 30, no completa la sección de 40, íbamos de la mano para evitar el campo minado, hasta el avión, que quedaba en algún lugar de la pista. Y el avión solamente tenía luz en la bodega, o sea que no había nada que te pudiera señalar el camino, salvo las luces que iban marcando con linternitas, con señales, los suboficiales de Fuerza Aérea. Y yo después averigüé con personal de Fuerza Aérea, y el mismo combustible de los helicópteros es el del Hércules. O sea que lo que me volvió 30 años atrás fue el olor del combustible quemado. Salvo los 2 de abril, la verdad que durante 20 y pico de años del tema casi no hablé, ni me encontré con compañeros, ni quise saber más nada. Yo la verdad que al tema este le escapaba, porque no son recuerdos muy agradables, pero a la vez me atraía. Era algo como si pudiera pensar que volverme a meter, si bien me daba miedo, me podía sanar de alguna manera de todos esos temores que habían quedado tapados. Hubo un par de compañeros que me buscaron cuando las redes sociales empezaron a agilizar un poco y uno me contactó. Entonces accedí un par de veces a reunirme con ellos y a partir de ese momento nos empezamos a entrelazar todos los que habíamos estado, por lo menos en mi condición, a unirnos cada vez más. Supimos que en el Congreso había voluntad de resolver la problemática a través de algunos proyectos que nunca daban a luz. Y lo cierto es que las marchas incipientes que reclamaban no eran lo suficientemente visibles para que la gente se enterara de la problemática. Por lo cual, después de unos 2 o 3 años de estar marchando o de tratar de gestionar en el Congreso, la idea fue comenzar una campaña en forma permanente, que era mucho más fácil de sostener en el tiempo entre todos los compañeros, a la vez nos daba un refugio y por otro lado la permanencia iba a darle un poco más de visibilidad, que era lo que no tenían las marchas. Así fue un poco ese proceso muy gradual y muy lento, ¿no? El problema es que ha pasado tanto tiempo, después de casi 10 años, que el desgaste es fabuloso, sobre todo un desgaste psicológico, ¿no? Porque estamos reclamando algo que es una obviedad y las puertas se abren muy de a poquito, te reciben muy bien, te palmean la espalda, puertas adentro, pero ningún diputado habla en cámara de lo nuestro, ningún organismo de derechos humanos, no se paran en las sesiones del Congreso a preguntar que se acampe. En realidad el campamento está invisibilizado, como dijo un medio, invisibilizado a la vista de todos. Esa es la realidad. Nuestra idea es no movernos de Plaza de Mayo hasta que seamos reconocidos excombatientes oficialmente, pase el tiempo que tenga que pasar. No nos interesa absolutamente nada más que eso y seguir estando ahí, lo cual no deja de ser una vergüenza para el Estado argentino en términos locales o internacionales, porque en realidad por eso no nos tocan. Tampoco hablan, pero no nos tocan. Hay como una especie de limbo, de espacio, digamos. Saben que el reclamo, digamos, es legítimo el reclamo y legal la ocupación, pero la base del reclamo es legítima. Así que así está la cosa. Y también sirve para que nosotros nos desahoguemos de alguna manera, le contemos a la gente una parte que no se sabe y también hablar en contra de la guerra, por supuesto, que es una sin razón por donde se la mire y que no sirve para arreglar nada, ¿no?
Lo que logró el campamento es, definir por lo pronto un padrón de los que participamos y todavía no recibimos el reconocimiento general de beneficios y honores. O sea, empezamos trabajando en el área de la Secretaría General del Ejército, pidiéndole justamente que el Ejército revierta su postura, porque para el Ejército argentino hoy los únicos combatientes son los de la isla. Esa es la diferencia con la Fuerza Aérea. Entonces, el Ejército sabe perfectamente que nos envió a defender esas bases aéreas y a cargar aviones y a todo el despliegue defensivo. Fuimos cumpliendo órdenes de guerra, órdenes escritas, se llamaron la 182, 282 y 382 de vigilancia y defensa del litoral marítimo. Está expresado dentro del informe Ratten-Bajas. Aparte, eso para el Ejército es una acción de combate, por lo cual el Ejército tendría que poder revertir su postura y cobijar y alcanzarnos a todos todos aquellos que fuimos desplegados en la Patagonia en igualdad de condiciones con la gente de Malvinas. Today we're at the Argentine Embassy in Brook Street in London. This has gone up in support of all the soldiers who fought and are still to be recognised on the Patagonia coast. The Argentine government has ignored them for 38 years and they still go unrecognised. It's about time that the present president recognised them, or at least set up a meeting to speak about this injustice that's gone on for 38 years nearly. Those men put their life on the line for the Argentine country, and yet they are still being ignored. And if you look at the banner here, this is for you.